Jornadas de Bioarquitectura, 18 de junio de 2013. Segunda jornada, Edificios y viviendas saludables. Parc Tecnocampus Mataró Maresma, en la sala máster. Organiza Escola Universitaria Politécnica de Mataró, Tecnocampus Mataró Maresma y la tercera PEI. En esta segunda jornada de Edificios y viviendas saludables imparte una ponencia Patricia Montserrat Ferrer Fernández de la entidad Asociación OICOS Ambiental, titulada La electrosensibilidad como discapacidad funcional. Buenos días, me llamo Montse Ferrer y soy miembro de la Asociación OICOS Ambiental. Nuestra entidad se dedica a difundir y dar asesoramientos sobre la polución electromagnética y sus efectos biológicos sobre los seres vivos. La entidad se formó en octubre de 2004 con un ámbito de acción local, nacional e internacional. El concepto de contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, se refiere a la existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Se utiliza el término contaminación, ya que ciertos campos electromagnéticos pueden ser para las especies vivas un factor de perturbación, afectando su salud o hábitos reproductivos. Mi ponencia se titula La electrosensibilidad como discapacidad funcional, que voy a intentar explicar poco a poco. La he dividido en 7 puntos con una introducción y 6 preguntas. ¿Cómo detectaste que tu problema estaba relacionado con los campos electromagnéticos? ¿Qué respuesta obtuviste de los médicos y cuándo y cómo te lo diagnosticaron? ¿Qué has hecho para resolverlo o para convivir? ¿Has realizado cambios en tu vivienda o entorno edificado? ¿Cuáles? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Qué acciones personales o colectivas has emprendido para divulgar este problema? El espectro electromagnético es un diagrama en el que se encuentran todas las radiaciones electromagnéticas ubicadas desde las frecuencias más altas a las más bajas, tal como vemos en el diagrama que veis en pantalla. Los seres vivos han estado expuestos a las influencias electromagnéticas desde siempre. La luz del sol y sus rayos ultravioletas, los rayos cósmicos y otras son radiaciones naturales de diferente naturaleza. Sin embargo, ¿cuándo se origina el problema? Hacia principios del siglo XX, el control de la zona inferior radiofrecuencia del espectro electromagnético propició el inicio de una actividad productiva sobre dicho fenómeno, aunque la mayoría de la gente desconoce, por ejemplo, que el alumbrado es una fuente de radiación electromagnética. ¿Comprende? El cuerpo humano es eléctrico y funcionamos a base de impulsos de electricidad que intervienen en su actividad. Así logramos sentir, escuchar y movernos. Una alteración en las terminaciones nerviosas causa problemas. La afectación depende de la célula que se desconecta del organismo, el lugar donde se produce la falla eléctrica, provocando una discapacidad o incapacidad funcional, una limitación en las capacidades físicas. Cuando el sistema eléctrico de una casa tiene algún cortocircuito, es posible que algunas habitaciones queden sin luz o que todo el sistema del hogar se vea afectado por este suceso. De la misma forma actúa el organismo. Una sinapsis eléctrica es un tipo de unión especializada a través de las cuales las neuronas se envían señales entre ellas y o a las células no neuronales como las musculares o secretoras. Aquí veis una fotografía de unas neuronas y sus impulsos eléctricos a través de la sinapsis. La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, en el caso que nos ocupa es la contaminación electromagnética, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en el 2006, define de manera genérica a quien padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad.
Además, decir que todos somos sensibles a los campos electromagnéticos y la exposición continuada genera un rechazo que se convierte en hipersensibilidad, causando una calidad de vida mala, deteriorando nuestro funcionamiento y además todos estamos inundados de campos electromagnéticos, estaciones base de telefonía móvil, routers wifi, cables de electricidad, teléfonos móviles de última generación, microondas, radares, satélites, etcétera, etcétera y etcétera, generados por la tecnología humana que inducen corrientes eléctricas dentro de nuestro cuerpo y dichas corrientes eléctricas son ajenas a nuestra fisiología y generan enfermedades. Porque a nadie se le ocurriría meter un dedo en un enchufe porque se enramparía y por eso los papás siempre protegen los enchufes para que los niños no puedan meter los dedos y que se electrocuten. Esta exposición provoca una interferencia electromagnética, que es cualquier señal que degrada, obstruye o interrumpe el funcionamiento deseado de nuestro cuerpo, que es eléctrico, de nuestros propios sistemas eléctricos, compromete a nuestra biología, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, a nuestras células, a los múltiples procesos de autorregulación que tienen lugar en el cuerpo humano mediante la homeostasis. La homeostasis es uno de los principios fundamentales de la fisiología, ya que un error en esta característica puede ocasionar un mal funcionamiento de diferentes órganos. El deterioramiento de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional. Algunos de los ejemplos de homeostasis en los mamíferos que pueden alterarse es la regulación de la cantidad de agua y minerales en el cuerpo, que tiene lugar principalmente en el riñón. Regula la excreción, la regulación de las variaciones de la temperatura corporal, realizada principalmente por la piel y por la circulación sanguínea, y la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, realizada principalmente por el hígado y por la insulina secretada por el páncreas. La homeostasis es el equilibrio dinámico que nos mantiene con vida, pero con las señales de radiofrecuencia que utiliza la telefonía móvil se rompe este equilibrio. Por eso mucha gente dice, es que estoy viviendo al lado de los repetidores de telefonía móvil o se me dispara la insulina, luego tengo problemas con el marcapasos. Y esto viene dado al estar conviviendo con estas radiofrecuencias. Como hemos dicho, el deterioro de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional. Una vez que un cuerpo está en movimiento, se mueve eternamente a menos que algo se lo impida. En este caso, estamos hablando de la contaminación electromagnética. Y cualquiera que sea la cosa que impida este movimiento no podrá extinguirlo en un instante, sino al cabo de cierto tiempo y gradualmente. Por lo tanto, está en nuestras manos hacer difusión de este tema para que cese esta grave explosión de contaminación electromagnética por doquier. El estado de equilibrio del cuerpo puede alterarse dentro de unos estrechos márgenes compatibles con la vida, lo que se da para adaptarse a los cambios del medio que lo rodea. Pero el cuerpo interacciona con las frecuencias que utiliza la telefonía móvil o otros sistemas inalámbricos las 24 horas, todos los días del año, y no puede hacer una autorregulación, no puede adaptarse porque el cuerpo humano es eléctrico y se da una interferencia electromagnética. Y como hemos dicho, el cuerpo puede alterarse dentro de unos estrechos márgenes y los valores de esta electropolución han alcanzado valores brutales. Esto se ha de añadir a todos los demás contaminantes ambientales. Tenemos el ejemplo sueco con la Asociación Sueca de Electrohipersensibles, que pertenecen a la Federación de Asociaciones para Discapacitados o Incapacitados. Si una persona necesita unas gafas y no se las proporcionan, le incapacitan. De la misma forma, si las personas electrohipersensibles necesitan trabajar con sistemas cableados
bombillas incandescentes, llevar zapatos que hagan contacto a tierra, ropas naturales, colocar apantallamientos en ventanas contra las ondas que provengan de una antena, etc., y no se les proporciona, también se provoca una discapacidad o incapacidad para desarrollar sus tareas laborales o actividades de la vida diaria. Además de que se les está induciendo a enfermedades, porque todos los procesos de autorregulación interior del organismo quedan alterados debido a la interferencia electromagnética por una inducción eléctrica en nuestro organismo que es ajena a nuestra fisiología. Todas estas funciones quedan comprometidas con esta electropolución permanente y crónica que nos rodea las 24 horas del día, todos los días del año, es decir, los 365 días. El cuerpo se encuentra electrificado, hay una despolarización celular y todo queda comprometido. Esta energía constante rompe el equilibrio dentro y fuera de las células de nuestro cuerpo y también el equilibrio de nuestro organismo con el medio ambiente. Por poner un ejemplo, antes de llover se carga con electricidad el entorno, pero cuando llueve ya no está cargado, pues nosotros no podemos estar cargados, electrificados, ionizados las 24 horas del día, todos los días del año. Debemos descargar, evitar estos sistemas de campo cercano, caminar con zapatos que hagan tierra, tejidos naturales, etc. Esto se encuentra en nuestras manos, pero por otra parte, este boom de ondas electromagnéticas artificiales no nos deja reparar a la hora de dormir porque atraviesan las paredes, los muros y la prueba es que podemos hablar con el móvil dentro de nuestra casa. No nos deja hacer esta autorregulación, esta reparación, este descanso que todos necesitamos. Nuestra casa ha dejado de ser hogar, dulce hogar, y está en nuestras manos, con actos como los de hoy, poder poner manos a la obra para intentar solucionarlo. ¿Cómo detectaste que tu problema estaba relacionado con los campos electromagnéticos? En el 2003 se celebró en Mataró la primera jornada de telefonía móvil y salud y fue entonces cuando yo personalmente me empecé a involucrar en el tema de la electropolución cuando descubrí que tenía a 23 metros de donde dormía ubicada una macroinfraestructura de una estación base de telefonía móvil. Al llegar a casa, después de la primera jornada de telefonía móvil y salud, vi aquella macroinfraestructura a través de mi ventana. Nos miraba de forma desafiante, pensé. También descubrí que en nuestro barrio, el de Peramases Mandías, había dos más en línea recta. En una distancia de 150 metros aproximadamente había 3 estaciones base de telefonía móvil. En Mataró, en total, había 35 estaciones base de telefonía móvil, las que vemos encima de los edificios de uso residencial repartidas por todos los barrios de Mataró. Queremos decir las grandes. Ahora también podemos encontrar picocélulas, microcélulas, macrocélulas, que son las que estoy comentando, estas que siempre hemos visto encima de los edificios de uso residencial, y sistemas wifi por doquier dentro de nuestra ciudad. Aparte de que puedes encontrar todos los sistemas tetras, los rádares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de ondas electromagnéticas. Al principio no noté ninguna afectación en mi salud, pero cuando instalaron la tercera generación por la noche tenía un golpe de calor como cuando vas a la playa y te sube la temperatura y sudas, y un dolor de cabeza muy fuerte en el centro del cerebro que me despertaba durante la madrugada. Ahora hemos de pensar que ya tenemos la 4G, la Long-Term Evolution, la EET, y el otro día en la prensa, el 12 del 5 del 2013, leía precisamente las operadoras de telefonía móvil en pie de guerra por el 4G. Esto quiere decir que más contaminación electromagnética, más sometidos a la contaminación electromagnética y más potentemente dentro de nuestros domicilios, porque la 4G tiene más penetrabilidad dentro de nuestros domicilios. Entonces me levantaba, bebía agua, me cambiaba de ropa y me ponía a dormir en otra habitación, como un golpe de calor. Es cuando vas a la playa, que tienes un golpe de calor, sudas, bebes agua y baja la temperatura. Pues lo mismo sucedía en mi cuerpo. Una autorregulación, el proceso atérmico que se le llama, para autorregularme. Y la cosa desaparecía. Me iba a otro lado y la cosa desaparecía. Me marchaba de la fuente y la cosa y la sensación esta del dolor en el centro del cerebro y esta sudoración desaparecía al marchar de la fuente de calor, que era la irradiación dentro del dormitorio.
rojo. De esta forma hice un flashback, es decir, una escena retrospectiva, y se me encendió la luz. Fue entonces cuando relacioné todo lo que se había dicho en la primera jornada de telefonía móvil y salud desarrollada en Mataró con los síntomas que tenía. Recordé al biólogo portugués contándonos el estudio de la ñora en Murcia del equipo de investigadores del Hospital La Fe de Valencia y los síntomas relacionados al convivir cerca de las estaciones base de telefonía móvil, cerca de estas macrocélulas. Aquí podéis ver el estudio una gráfica que hace referencia al estudio de la ñora sacada de la página web de la doctora Magda Havas, una investigadora muy importante a nivel internacional sobre los efectos de las microondas y los sistemas inalámbricos. Pero no todos corremos la misma suerte que yo, porque yo pude relacionarlo porque tuve la suerte de poder asistir a estas jornadas de telefonía móvil y salud y esa información quedó y luego pude hacer este flashback, como he dicho. Pero la mayoría de las personas no se dan cuenta que están viviendo al lado de una fuente de contaminación brutal electromagnética que proviene fuera de su casa. A veces uno mismo se la puede provocar esta fuente, pero en mi caso, en nuestro caso, en nuestra familia, fue que teníamos esta macroestructura delante del dormitorio. Entonces yo reaccionaba con este efecto atérmico que era, pues, como subía la temperatura, yo hacía el efecto térmico para bajar esta temperatura, sudaba y la glándula pineal me advertía de este peligro con este fuerte dolor de cabeza. Yo marchaba de ese lugar y me mejoraba. Es decir, marchaba de la fuente donde estaba la máxima radiación y estos síntomas remitían. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Me subía la temperatura por el efecto crónico de las microondas y mi cuerpo se autorregulaba con el efecto atérmico y con este gran dolor de cabeza en la zona del cerebro. Una señal de alarma en la glándula pineal, mi cuerpo recibía unas señales de alarma e intentaba autorregularla. Es decir, lo que hacen las microondas es subir la temperatura. Mi cuerpo subía esta temperatura y se autorregulaba con la sudoración. Por lo tanto, comprobé que esta exposición crónica provocaba un deterioro en mi salud y en mi vida, en las actividades de la vida diaria. No podía reparar, autorregularme correctamente, no podía hacer una homeostasis correctamente. Y esto me producía una discapacidad funcional de mi sistema nervioso. ¿Qué has hecho para poder resolverlo o para convivir? Como no podemos ver los campos electromagnéticos, no podemos oler los campos electromagnéticos, no podemos degustar los campos electromagnéticos y como además la mayoría de las personas no pueden sentir los campos electromagnéticos, pero sin lugar a dudas los campos electromagnéticos nos afectan y se pueden medir y comprobar la cantidad de electropolución dentro de casa, dentro de la oficina, dentro de la biblioteca, en un colegio, en los espacios públicos. Lo primero que hicimos fue contratar a un experto para que nos hiciera un informe con el grado de contaminación electromagnética dentro de nuestro domicilio. Segundo, compramos aparatos para medir los campos electromagnéticos, para comprobar la electropolución, para objetivizar el problema y ver la contaminación que entraba en casa a las 24 horas todos los 365 días al año. Tercero, me puse en contacto con un amigo mío, médico, que es especialista en salud pública, y me comentó, pues pon distancia, no duermas en la habitación donde recibes directamente estas señales de radiofrecuencias que utiliza la telefonía móvil. Y así trasladamos el dormitorio a la sala de estar comedor. Cuarto, colocamos unas cortinas de algodón 100% con entrerrejado de cobre y plata que se quemaron por el efecto de la energía del calor producido por las radiaciones artificiales de las ondas de las frecuencias de radio de la estación base de telefonía móvil.
Luego colocamos un material que atenúa la penetración de las ondas y mengua la electropolución dentro de casa de aluminio, como podríais ver en el vídeo de referencia colgado en YouTube y en las fotos siguientes. Es decir, al estar tan cerca esta estación base de telefonía móvil, tan cerca de nuestras ventanas y cerca de estas cortinas protectoras, hace el efecto, como es radiación no ionizante como la del sol y es calor, pues ¿qué ocurre? Que al estar allí tan cerca, por el efecto, se quemaron, como si fuera una plancha o el efecto del propio sol, se quemaron. Os sorprenderá, quizá os sorprenda este hecho, pero es que se da la coincidencia de que tenemos las mismas cortinas en otras zonas de la casa que da el sol igual, pero que no están ubicadas esta estación base de telefonía móvil delante y las cortinas están intactas. Por lo tanto, podemos verificar que ha sido el efecto de la radiación y solamente en una zona que es donde está la máxima radiación, donde recibimos el haz principal ahí irradiando esa zona de la ventana. Ahí es donde se han quemado. Para que se entienda, es como si cuando tú estás planchando, dejas la plancha encima de una tela, te olvidas, te vas y cuando vuelves está quemado. Pues esto ha sucedido lo mismo. Como no podemos quitar las cortinas de delante de esta irradiación que recibimos de esta macro infraestructura que está radiando las 24 horas del día, pues acaba, como está irradiando esa zona continuamente, acaba quemándose, como si te olvidaras de quitar la plancha de un tejido. Te olvidaras, te llaman al timbre y te olvidas, o dejaras la comida en el fuego y cuando vuelves se ha quemado porque te has olvidado sacarla del fuego por el efecto del calor. Pues esto mismo ha ocurrido con nuestras cortinas, como podréis apreciar en las fotos siguientes y en el clip siguiente que está subido en YouTube. Como veis, estas son las cortinas que se han quemado y como veis el aparato para medir marca con toda su potencia y es en la zona de máxima radiación, porque si moviéramos el aparato de medir veríamos que en las otras zonas no está radiando de esta forma tan brutal. Es decir, que con este aparato podemos objetivizar que son las radiaciones lo que están quemando esta cortina de entrerrejado de cobre y plata. Aquí un videoclip en YouTube, los dolores de cabeza de la telefonía móvil, material aislante. Hemos hecho un recorte en octubre del 2011 para que veáis lo que estamos diciendo sobre el tipo de material utilizado y el otro material que tuvimos que poner para poder atenuar estas ondas.
Quinto, tenemos interpuesto una demanda contenciosa administrativa por el tema de la estación base de telefonía móvil del Camino del Medio 618 Mataró, ubicado a 23 metros de nuestro dormitorio, iniciada la reclamación administrativa en el 2007. Se ganó una primera sentencia, pero la antena sigue instalada porque el ayuntamiento, el anterior gobierno municipal, otorgó licencia y tuvimos que volver a recurrir. En el 2008 iniciamos vía administrativa nuevas denuncias por al menos 29 incumplimientos de la central de telefonía ubicada en el Camino del Medio 618 y finalmente el anterior gobierno municipal otorgó la licencia medioambiental con los 29 incumplimientos y de nuevo otra interposición de demanda, creo que en el 2010, contra los actos administrativos. Las demandas se interponen debido a que esta electropolución externa que proviene de estas estaciones base de telefonía móvil las 24 horas del día, todos los días del año, se introduce en nuestra casa provocando una inducción electromagnética que es ajena a nuestra fisiología. Interfiere en nuestros procesos de autorregulación y la denominada homeostasis, que es uno de los principios fundamentales de nuestra fisiología. Y como hemos dicho, el deterioramiento de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional. ¿Has hecho cambios en tu habitaje o entorno edificado? ¿Cuáles? Hemos puesto distancia, reubicando la habitación de dormir en el comedor sala de estar y colocando un apantallamiento para atenuar la entrada de las ondas de radiofrecuencias, porque solamente atenúa, no es que desaparezca la contaminación electromagnética externa que proviene de fuera. Desconectamos la luz por la noche mediante el contador y solo dejamos la nevera encendida con un magneto térmico instalado en el cuadro de luces. No tenemos conexión a tierra, vivimos en un edificio de los años 60 y entonces la normativa de las instalaciones de los edificios de uso residencial no obligaba a hacer esta instalación, pero es importantísimo tener tomas de tierra, como hemos estado explicando. Por eso al menos desconectamos por la noche toda la electricidad. No hemos tenido nunca sistema Wi-Fi ni DEC y ahora no soy usuaria del móvil. Antes tenía, pero es que no sabía que me introducía microondas directas al cerebro. Nadie me dijo lo que significaba tener un móvil y yo tampoco indagué, porque te imaginas que si un aparato está en el mercado, ha pasado un sistema de control y que no hará daño al usuario, pero no miramos nunca la letra pequeña que indica que deben estar a 2,5 centímetros de la cabeza y del cuerpo para evitar los efectos de las microondas. Utilizamos tejidos naturales, algodón, lana, seda y zapatos que estés en contacto con la tierra para poder descargarte y caminar descalzos, hacer ejercicio moderado como el yoga, bicicleta estática, natación y poco a poco, igual que te vas encontrando mermada y discapacitada funcionalmente, te empiezas a sentir bien o mejor, que todo funciona mejor o como antes. ¿Cómo te cambia la vida? Al principio, cuando estás tan electrificado, no puedes ir ni a la biblioteca pública porque allí hay mucha electropolución y tienen espacios wifi y todos con sus portátiles, como podéis ver en la gráfica, cada portátil la electropolución que produce, que es de campo cercano. Después, a medida que te vas equilibrando y desaturando, eléctricamente hablando, la vida ya es como antes. Sin embargo, siempre se debe tener cuidado. No solamente los que nos hemos dado cuenta de este problema de contaminación electromagnética, sino todos, porque todos somos electrosensibles, todos somos un cuerpo eléctrico y todos recibimos interferencias debido a estos sistemas inalámbricos impuestos por la mano del hombre que no son biocompatibles con nuestra fisiología. ¿Qué acciones personales o colectivas has emprendido para divulgar este problema? Como hemos dicho, vivimos en un mar de campos electromagnéticos producidos artificialmente, produciendo una polución que no podemos ver, que no podemos oler, que no podemos degustar y que la mayoría de la gente no siente, pero los campos electromagnéticos nos afectan a todos y en contrapartida los podemos medir con aparatos, como cuando medimos los impulsos eléctricos de nuestro cerebro con un electroencefalograma, el ritmo cardíaco con un electrocardiograma o los trayectos nerviosos del músculo de un brazo, una pierna, con una electromiografía. Es decir, la electropolución no es imaginaria, no es subjetiva, es tangible, es objetivable
y esta energía que pulula por el aire llevando paquetes de información de un dispositivo a otro, está afectando a nuestro equilibrio debido a que no hemos evolucionado junto con estos campos electromagnéticos artificiales. No nos hemos adaptado fisiológicamente. No solo son los seres humanos los que reciben esta afectación negativa, sino todas las formas de vida con las que compartimos el planeta Tierra. Por lo tanto, ante el evidente riesgo de las microondas de la telefonía móvil y los sistemas inalámbricos Wi-Fi, WiMAX, DEC, etc., para la salud humana y la biología en general, la Asociación Oikos Ambiental y la Plataforma de Afectados del Área de Mataró hemos estado convocando concentraciones desde finales del 2005 hasta el 2011, cada primer jueves del mes, coincidiendo con los plenos municipales ante el Ayuntamiento de Mataró en La Riera. También hemos realizado concentraciones ante el GSM, es decir, el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil, que tiene lugar en Barcelona, delante de las Torres Venecianas, en el recinto ferial de la Plaza España, con eco internacional, desde el 2007 al 2011. Desde el 2012, nuestra asociación Oikos Ambiental está haciendo un tour de exposiciones en nuestra ciudad de Mataró para concienciar sobre el tema de las radiaciones no ionizantes artificiales en los centros cívicos de la ciudad, en la Biblioteca Pompeu Fabra, que es la biblioteca pública, y a través de las redes sociales, actos virtuales vía internet llamado Tour Exposiciones Radiaciones no ionizantes en Mataró, Barcelona, para concienciar a los padres, madres y público en general del peligro del wifi en las escuelas, en casa, en el entorno de trabajo, etc. Y además de las redes inalámbricas en general. Ver vídeo en YouTube para ampliar este tour de exposiciones. En el link que dejamos aquí en las imágenes. Disponemos de una página web que podéis ver también en la imagen y un blog que también podréis ver en esta imagen con mucha información sobre contaminación electromagnética. Damos asesoramiento a toda persona que llame a nuestra entidad de todo el territorio español. Somos miembros de la Alianza Internacional contra la Contaminación Electromagnética, que podéis ver en este link que dejamos también para mayor información, si lo desean. Hemos colaborado con diversas ponencias, tal como estamos haciendo hoy en estas jornadas de bioconstrucción aquí en el Tecnocampus de Mataró. Esta foto es una recogida ante el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil con el grupo de compañeros de Mataró y de otras localidades de toda Cataluña para hacer difusión de este grave problema de salud pública que son las radiaciones no ionizantes de las telecomunicaciones inalámbricas de la telefonía móvil. Aquí, como podéis apreciar, es otra fotografía con los compañeros de Mataró y de Barcelona ante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Esta foto ha sido una fotomontaje que nos realizó la organización denominada Nexop, ubicada en Francia, que son una organización no gubernamental donde ustedes pueden encontrar muchísima información sobre la contaminación electromagnética. Son una de las páginas web con más difusión a nivel internacional. Como sabemos, en Mataró, desde hace algunos años, se están instalando en las azoteas de nuestras viviendas antenas de telefonía móvil que, desde nuestro punto de vista, incumplen la normativa urbanística, el planeamiento urbanístico de Mataró por distancias, usos, alturas, etc., además de la afectación a la salud, y es por eso que tenemos interpuestas las demandas que hemos explicado antes. Estas antenas envían y reciben ondas electromagnéticas de todos los teléfonos móviles que se desplazan por su zona.
Las ondas emitidas por estas antenas penetran fácilmente en edificios y en personas y son absorbidas por el cuerpo humano, precisamente porque el cuerpo humano funciona en su conjunto como un campo electromagnético. Cualquier campo electromagnético externo puede interferir en su funcionamiento y producir efectos biológicos devastadores, como hemos ido explicando en las anteriores diapositivas. Tal es la importancia que tienen para la salud las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía móvil, los teléfonos móviles y sistemas inalámbricos de alta frecuencia de microondas, que el reconocido investigador Robert O. Becker afirmó antes de morir en el 2008. No alojo ninguna duda de que en el presente el más grave contaminante en el medio ambiente de la Tierra, más serio incluso que el cambio climático global y la polución química, es la proliferación de las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, debemos trabajar conjuntamente para que no nos recorten los derechos fundamentales a la vida y a la salud, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, para evitar poner por delante el jugoso negocio de las telecomunicaciones inalámbricas a nuestros derechos fundamentales. Para finalizar, hay mucho por aprender si queremos familiarizarnos con el tema de los campos electromagnéticos y cómo afectan a nuestras vidas. Hay maravillosos libros, informes, documentos, presentaciones, documentales y sitios web disponibles para todos nosotros y muy buenos profesionales, arquitectos, abogados, expertos en mediciones, etc., dedicados a las cuestiones de la tecnología de los campos electromagnéticos, la afectación a la biología y su regulación jurídica. Muchas gracias por su asistencia y gracias por estar aquí con todos nosotros esta mañana.